Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante cuando emprendemos en costura y es cómo calculo el tiempo de confección para poder sacar el costo de mi producto. El año pasado les dejé este video de por aquí donde les explico paso a paso cómo costear un producto que hacemos nosotros mismos, y una de las partes más importantes del costeo es poder sacar nuestro tiempo en confección para poder autopagarnos o para saber cuánto pagarle a otra persona por coser los productos que vamos a vender. Hoy les voy a mostrar 3 maneras de cómo podemos medir este tiempo para costear nuestro producto y que el precio sea el justo por nuestro trabajo. Todas estas opciones las puedes medir ya sea si eres tú solo haciendo tu producto o si tienes varias personas en un taller y debes pagarles a cada una por separado. Funcionan exactamente igual. La primera opción es hacer una prenda completamente y mirar cuánto te demoras haciendo esta prenda. Es decir, que si vas a hacer una camisa, hacerla toda de corrido, todos los pasos, y mirar cuánto te demoraste con esa camisa. Este modo de medición te sirve para poder cobrar la prenda completa. Por ejemplo, si te demoras media hora haciendo una camisa de principio a fin y tú sabes que tu costo por tiempo en minutos es de 500 pesos por minuto, pues tú deberías cobrar solo por la confección 15,000 pesos por cada camisa. Esto cuando son producciones pequeñas o cuando son prendas a pedido o cuando es la primera vez que vas a sacar algún producto en específico que no hayas hecho antes. La segunda forma de costear nuestro tiempo es hacer todas las prendas, mirar cuánto te demoraste haciendo todas estas y luego dividir ese tiempo total en todas las unidades que fabricaste. En este tipo de confección y dependiendo mucho de las máquinas que tengas disponibles, es posible que el tiempo se reduzca considerablemente comparado con hacer prenda por prenda. Pero de esto ya les hablé en este video de por acá, donde les explico cómo coser en cantidad desde nuestras casas. Todo va a depender del tipo de prenda que estés haciendo, de la cantidad de pasos que requiera y de las máquinas con las cuales cuentes para trabajar. Este modo de costeo te sirve si, digamos, tú quieres lanzar poquitos productos. En el ejemplo de ese video de cómo coser en cantidad, si son panties, entonces si yo hago 10 panties y para hacer esos 10 panties me demoré 3 horas, quiere decir que en total son 180 minutos. Dividido los 10 panties me dan 18 minutos por cada panty. Y si yo me cobro 500 pesos al minuto, quiere decir que por confección a cada panty le debo cobrar 9,000 pesos de tiempo de trabajo. Recuerden que estos valores son aproximados. Nuevamente en la clase donde les explico cómo costear los productos, también les explico cómo sacar el costo por tiempo según sus necesidades y su estilo de trabajo y también su estilo de vida. Y la tercera forma de cómo costear el tiempo es costear cada operación por separado. Esta técnica se utiliza muchísimo para producciones industriales masivas, cuando las empresas ya están muy estructuradas y tienen talleres muy grandes. Las empresas tienen personas encargadas de medir cuánto tiempo se demora hacer cada operación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una falda y yo necesito cerrar los costados, poner un cierre y poner una pretina y hacer el ruedo, ahí tengo más o menos unas 5 operaciones, y estas personas se dedican a estar contabilizando y cronometrando el tiempo de varios operarios haciendo la misma costura. Por ejemplo, cerrar el costado, para ellos sacar el promedio de cuánto se demora cerrar el costado, y esto mismo lo hacen con todas las operaciones y según también qué máquinas estén utilizando. Esto lo ponen en una base de datos y ya cada vez que quieren hacer un producto nuevo saben cuánto se demora cerrar el costado de una falda corta o de una falda larga, y ya saben a cómo costearlo según el precio que tienen ellos por minuto de trabajo. Este método nuevamente es muy eficiente cuando tú estás trabajando ya producciones más grandes como 200, 500 prendas por cada diseño, pero si tú estás trabajando producciones más pequeñas, creo que te conviene más hacer las otras 2 opciones que ya te mencioné. De todas formas, mi consejo es que tengas anotado en un Excel, en un cuaderno, en un bloc de notas, en donde te quede más fácil cuánto te demoras cosiendo los tipos de prendas que sueles hacer. Por ejemplo, si en tu emprendimiento estás haciendo trajes de baño, te recomiendo que tengas una tabla donde digas, bueno, cuánto te demoras haciendo un bikini, cuánto te demoras haciendo un body,
cuánto te demoras cerrando tirantes o marquillando. Así cuando vuelvas a hacer un bikini que sea un diseño muy parecido al que ya costeaste, pues no tienes que repetir todo el proceso, simplemente puedes tomar ese valor de referencia. Lo mismo si tú haces arreglos de prendas, puedes medir en tiempo cuánto te demoras cortando el dobladillo de un pantalón o arreglando un puño, arreglando un cuello o entallando una prenda o cambiando un cierre. Vas anotando cuánto te demoras haciendo cada cosa y así es más fácil poder cobrarle al cliente cuando llegue y decirle, sí, por el dobladillo te voy a cobrar esto, por arreglar un cuello te cobro esto. Recuerden que cuando emprendemos es muy, pero muy importante sacar un buen costo de nuestro producto para cobrar lo que de verdad nos merecemos por ese trabajo, y también si estamos tercerizando un proceso, poder pagarle justamente a esa persona que nos está haciendo ese trabajo. Nuevamente les recomiendo que vean esta clase de los costos, de verdad que les explico todo de pies a cabeza. Espero que este video les haya gustado y si quieren saber más cosas relacionadas con emprendimiento enfocado en costura, les recomiendo que vean esta lista de reproducción de acá, donde tengo muchos más videos explicativos. Por supuesto, no olviden de dejar un comentario si tienen alguna pregunta o algún video que quieran que haga y de darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.